Muy buenas noches a todos. Hoy hablaremos sobre una cosa misteriosa, el origen de arquitectura gótica. ¿A ustedes qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra gótica? A mí, por ejemplo, se me vienen a la mente las góticas culonas. Ok, no es cierto. Realmente pienso que el gótico es un estilo oscuro, sombrío, tenebroso, lúgubre, terrorífico. Quizás todos pensamos algo similar, pero ¿por qué ocurre esto? Durante mucho tiempo lo hemos visto en franquicias, películas, videojuegos, libros, cómics y siempre nos maravillamos lo surrealistas que es. Lo han retratado con edificios altos, súper estrechos, con esculturas raras, todo cutre, tenebroso, místico y misterioso, tanto así que diversas producciones retomaban este estilo artístico para crear escenarios macabros, como en la película de Drácula, Nosferatu, Harry Potter, Merlina, El Jorobado, incluso en Batman, su ciudad se llama Gotham, ciudad gótica. Por todas estas influencias nos hacen pensar que lo gótico proviene de la oscuridad, pero en realidad no es así. En arquitectura, lo gótico es todo lo contrario, no provino de la oscuridad, sino al revés, nació a partir de la luz y la divinidad. Para empezar, la arquitectura gótica nace en la época medieval. Ya saben, chozas, pueblitos, castillos, la iglesia y un montón de estereotipos más, pero ¿realmente era así? La época medieval abarca poco más de 1000 años, antes de la edad moderna y después de la edad clásica. Algunas personas lo llamaban la edad oscura o el oscuranterismo. Esto debido a la pobreza que existía, las enfermedades, el analfabetismo, el poco avance tecnológico y el aumento de poder en la monarquía y la iglesia. El idioma latín dejó de usarse y con ello se ocultaron siglos de conocimiento del mundo antiguo. Literal, solo los reyes y obispos tenían acceso a este conocimiento. Eran los únicos que sabían descifrar estos escritos y ellos decidían que se podía enseñar o no. Esto duró 1000 años, pero todo cambia con la invención de la imprenta en el Renacimiento. Ahí el conocimiento voló como un rayo. La mayoría de los pensadores del Renacimiento italiano odiaban el arte gótico francés. Creían que era una arquitectura de bárbaros, sombría, lúgubre y con poca chispa. Decían que nada que ver con la gloria del arte grecorromano. Por ello lo llamaron gótico por godo. Los godos eran un pueblo germánico de bárbaros, exploradores y saqueadores que también aportaron a la caída de Roma a por ahí del 410 después de Cristo. Incluso tenían su propia lengua, la lengua gótica, que actualmente está extinta. Sin embargo, no todo es rechazo, esta es una idea muy sesgada y generalista. Ya verán por qué. La Edad Media comenzó con la caída de Roma y terminó con el descubrimiento de América. Está dividida en 3 partes: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media, la más cortita, que a su vez contienen los estilos arquitectónicos que más predominan, aunque tampoco eran exclusivos: el prerrománico, el románico y el gótico, lo chungo. A grandes rasgos, la Alta Edad Media fue una etapa más bien de sobrevivencia. Tras la caída del Imperio Romano, Europa quedó completamente fragmentada en pequeños reinos. La economía era casi agrícola, con poca circulación de comercio. La política se basaba en señores locales que ofrecían protección a cambio de trabajo. Las invasiones, hambrunas y epidemias era el pan de cada día. La arquitectura reflejaba una inestabilidad. Las construcciones eran humildes, sencillas, gruesas, con templos pequeños, con muros muy robustos y materiales disponibles localmente. Era una época de transición donde lo importante era sobrevivir. Tal vez esta era una época bonita de campesinos o fea con escasa tecnología, depende de cómo lo veas. La Plena Edad Media sucedió como una especie de transformación. Fíjense, en el prerrománico se construían pequeñas capillas y casitas modestas, incluso los castillos eran de madera. Sin embargo, en el románico ya eran grandes templos y enormes castillos complejos hechos de piedra. ¿Cómo sucedió esto? Gracias a las mejoras de las técnicas agrícolas y el auge del feudalismo. Hubo más estabilidad política. Después de siglos de invasiones, el comercio renació, las ciudades crecieron, surgieron muchísimas peregrinaciones, rutas seguras como el Camino de Santiago que movían dinero, gente, creencias e ideas. Pero quien más se benefició fue la iglesia, quien se volvió la institución más poderosa del continente, capaz de organizar recursos, mano de obra y tecnología. Controlaba las artes, la educación, economía y la política. Todo esto permitió algo que antes era impensable. Se podían construir
grandes edificios monumentales hechas para imponer. Con el dinero generado se alzaron grandes castillos, fuertes, palacios y templos grandísimos, uno más grande que el otro. Las ciudades casi competían por ver quién tenía los edificios más grandes e imponentes, porque esto reflejaba prestigio, poder y fuerza. En esta etapa de más de 2 siglos surgieron muchos cambios, como por ejemplo se abrieron las primeras universidades y se crearon los primeros talleres de oficios. Aquí surgieron los llamados gremios. Los gremios son como una comunidad de un oficio en particular, pero privado, en donde la exclusividad es primordial. Es decir, si tú eras panadero, pertenecías al gremio de los panaderos y no podías enseñar la habilidad de hacer pan a cualquier persona. Solo con la utilización de todo el gremio ya podías ejercer como tal, y prácticamente este conocimiento pasaba de generación a generación. Si tu padre era cantero, era muy probable que tú fueses cantero toda tu vida. En arquitectura pasaba lo mismo. Habían gremios de maestros constructores, pero sus técnicas de construcción eran muy limitadas. A base de pura piedra creaban arcos de medio punto, construían bóvedas de cañón que los soportaban grandes muros gruesos. Los techos se hacían normalmente de madera y las vigas se limitaban a la longitud que tenía un árbol. Obviamente los vanos de las ventanas y las puertas no debían ser tan grandes, porque si no, todo se venía abajo, que sí pasaba mucho, porque en ese tiempo para crear edificios más desafiantes se usaba la técnica de la prueba y el error. Todos estos elementos daban una sensación de robustez, de edificios sólidos, monumentales, pero chaparritos. Para mí, esta época fueron los primeros edificios del brutalismo. Aún así, el románico logró sacar edificios sorprendentes como la de San Saturnino en Toulouse, la Catedral de Durham o la Catedral de Santiago en Compostela. Pues bien, toda esta prosperidad y transición se iba a reflejar perfectamente en la Baja Edad Media, con el nacimiento del gótico. La primera construcción que por definición la consideran el punto de partida de la arquitectura gótica es la Abadía de Saint-Denis. Este gran edificio fue de gran importancia en todo su esplendor. Aparte de ser un centro espiritual, ahí era en donde se educaban a los jóvenes príncipes. Incluso es la actual necrópolis real de Francia. En su interior alberga 43 reyes y 32 reinas, y numerosos príncipes y princesas, así como personajes históricos y personas de la nobleza. Este gran edificio fue el que revolucionó la arquitectura por completo. Como sabemos, el gótico se caracteriza por usar arcos ojivales, bóvedas de crucería, contrafuertes, pináculos y rosetones. Todos estos elementos ya existían en ese tiempo, solamente que los usaban en casos individuales, no todo junto. Entonces, ¿qué arquitecto sería capaz de imaginarse algo así? En realidad no era ningún arquitecto, era un monje. Pero ojo, no cualquier monje, era un super monje. El abad Suger no era un monje cualquiera que se la pasaba transcribiendo libros todo el día. No, era amigo de reyes, consejero de la corte, administrador de tierras, diplomático, recaudador y básicamente espiritual de Francia. Todo esto lo digo literal. Suger asistió a la escuela de la abadía de Saint-Denis, que en ese tiempo era un monasterio románico todo raro. Allí dentro se hizo amigo del que en un futuro se convertiría en el rey de Francia, Luis VI, el Gordo. Es decir, sabía cositas. Cuando crecieron, su amigo se convirtió en rey y Suger se volvió el abad de su propio monasterio, o sea, como el máximo rango de su iglesia. Además, gracias a su amistad con el rey, este lo convirtió en su consejero real. Suger tenía mucho poder, tanto así que incluso llegó a ser rey regente por 2 años en Francia. Y tú dirás, ¿cómo así? Es que en ese tiempo existían las cruzadas, eran un montón de expediciones, prácticamente guerras religiosas que tenían como propósito recuperar Jerusalén o uno que otro objeto santo. Estas guerras de Europa fueron impulsadas por el Papa y prometía que quien participe tenía el perdón absoluto de los pecados garantizado. Ofertón. El videojuego Dante's Inferno está ambientado en esta época, él es un cruzado. Entonces en 1147 el rey Luis VII agarró sus maletas y le dijo a Suger: ahí te cargo el changarro, y ¡pum!, que se va al frente de la segunda cruzada. El punto es que Suger estaba tan chetado, tenía tanto poder y todo, que él representaba la abadía de Saint-Denis, pero
esta se encontraba en un estado lamentable. La construcción se había hecho en el 775 después de Cristo, casi 4 siglos en pie, pero tenía muchos defectos. Las piedras se caían, la madera estaba podrida, los frescos de la pintura ya no se miraban, estaba un asco y encima la ciudad había crecido tanto que ya no soportaba tanta gente adentro, no cabían, así que Suger se le ocurrió llevar una serie de renovaciones. Esto ayudaría a la ciudad al tener un santuario digno y llenaría de prestigio la monarquía francesa. Él no quería hacer cualquier capillita, quería hacer la iglesia más pasada de lanza que jamás se ha visto y tenía un plan. En vez de hacer construcciones bajas, gruesas y robustas, completamente oscuras, él quería hacer edificios altos, esbeltos y llenos de luz. Para él, la luz es el mayor símbolo de Dios. En el pensamiento medieval, especialmente en París, donde Suger se formó, dominaba una idea neoplatónica que venía desde Dionisio Areopagita. La luz es la forma en que Dios se manifiesta en el mundo. En esa época retomaban esta metáfora literal, se imaginaban edificios brillantes y espectaculares como los que describía la Biblia. En el libro del Apocalipsis se menciona que la Nueva Jerusalén era una ciudad con calles hermosas de puro oro, pero transparente como el cristal. Las grandes mentes se obsesionaron con estas ideas y querían representar algo así en el mundo terrenal. Suger buscaba transportar la mente desde lo material hacia lo divino a través de la luz, o sea que al entrar en una iglesia debía sentirse como entrar en un fragmento del cielo. Y así nació el primer edificio gótico, la abadía de Saint-Denis, cerca de París. Que ojo que no fue nada fácil, la construcción de este edificio conllevó a retos monumentales. Su diseño involucraba espacios más altos, muros más delgados, casi inexistentes, enormes ventanas y una girola de 2 niveles, toneladas de vidrio y vitrales, ni hablar de la cantidad de piedra labrada y la mano de obra que pasó de generación a generación para que este edificio se hiciera realidad. A pesar de que no había ningún arquitecto, los maestros constructores se le ingeniaron de todas las maneras para construir este edificio. Maestros que hasta la fecha permanecen anónimos, así que todo el mérito se le atribuye al abad Suger. Este logro impresionante detonó algo que nadie esperaba. Los constructores vieron que sí se podía edificar edificios altísimos sin que se cayera, y la calidad de este dominaba a cualquier cosa que existía en el mundo. Cualquier persona al entrar flipaba en colores al sentirse envuelto en un espacio tan luminoso. Suger encendió la chispa y los arquitectos dijeron: llama. Después de la abadía de Saint-Denis, miles de iglesias, templos, catedrales, incluso palacios fueron hechos bajo este mismo estilo, mejorando e innovando en cada uno, y pronto todo esto pasó a ser historia. En resumen, el gótico no nació para ser oscuro y raro, sino para ser luz y digno. La idea conceptual es enteramente filosófico y religioso. Dios es luz. Lo impulsó un monje chetado, el abad Suger. Lo hizo posible la ingeniería, el talento, el esfuerzo y el sacrificio de miles de personas. Y finalmente lo expandió la economía y la iglesia más que nada. Entre más dinero, más ciudades y más poder. El gótico es literalmente el intento más ambicioso de los humanos por materializar el cielo en la tierra, con escasas técnicas de construcción, y su origen se basa en cómo Europa pasó de la oscuridad románica a palacios surrealistas llenos de luz divina. Si te interesa saber cómo se construyeron estas catedrales, qué técnicas usaban, qué problemas se enfrentaban o cómo financiaban estos grandes edificios, espera un poco más porque planeo hacer un video sobre ello. Comenta aquí abajo si crees que se me pasó algo. Esto es Cirimita, así que nos vemos en el próximo video. Bye.